Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este curso, un nuevo curso, o mejor dicho, perdón, una nueva clase, ¿no? De Gálatas y Romanos. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy importante, muy edificador, cerrando básicamente la clase de Gálatas. Recordando también que Gálatas tiene, también estaremos estudiando la asignatura que tiene el nombre de Gálatas, también tenemos estudiando Corintios, un poquito eh, las, el libro de Corintios. Y está, bueno, casi cerrando, ¿no? Porque nos faltaría Pablo, se gloría en la cruz de Cristo. Pero aquí estaremos estudiando la obra, en el capítulo 5, sobre la obra de la carne y el fruto del Espíritu. Obra de la carne y el fruto del Espíritu. Son dos cosas distintas. ¿Y por qué distintas? Recordemos que somos, en realidad nosotros somos espíritus, ¿no? Aunque estamos dentro de una carne. La obra de la carne es enemistad. La obra de la carne es enemistad con el espíritu. Quiere decir que nosotros debemos resistir a esas obras que no son provechosas, que no me edifican. Lamentablemente el enemigo ha utilizado y sabe utilizar muy bien las tentaciones, pero también tenemos herramientas, tenemos escudos con que protegernos de esas tentaciones, ¿no? De hecho, tenemos el Padre Nuestro que dentro de la palabra habla muy claro, donde pedimos que no nos deje caer en tentaciones, no sé, que nos evite, que nos proteja de esas tentaciones que el enemigo constantemente está acechando para que nosotros caigamos. Y si por cualquier razón caemos, porque somos pecadores desde el nacimiento somos pecadores, debemos ir al reencuentro nuevamente, al arrepentimiento genuino y resistir constantemente a las tentaciones. Ahora, aquí hay un capítulo muy importante que Pablo nos llama a la reflexión. Pablo nos llama a la reflexión sobre algunos temas que debemos resistir y que son de la carne. Bueno, vamos a ver de qué tema y de qué significa este capítulo. Vamos a ello. Estamos en el capítulo Gálatas 5, versículo 16. Me voy a parar un momento cuando empiece a nombrar los capítulos, los que, cada uno de los temas, ¿no? que Pablo habla. Fíjense cómo él habla sobre esto. Os digo, pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el de espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si os sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son. Aquí viene lo que debemos, a ver, bueno, vamos a, primero antes de ir a lo que, vamos a hacer una pequeña meditación de lo que Pablo nos quiso decir sobre esto, nos quiere decir. Primero, está hablando que la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagan lo que queréis. Quiere decir lo que le dije en el principio. La carne, los deseos o los malos deseos, porque no todos los deseos, no se puede generar, hay deseos buenos, que son todos esos deseos buenos, son los deseos que también él habla sobre los deseos y las cosas que realmente importan y que ya al final lo dice, no es
no va a haber nada si tú practicas estos deseos, estos hábitos, no va a haber nada de mancha, de contaminación en tu alma, en tu espíritu. No, eso sí, el espíritu no lucha contra ello, más bien lo refuerza el espíritu. Recordemos que somos un templo del Espíritu Santo. Si nosotros practicamos todas estas cosas que son obra de la carne, que son manifestaciones de la carne, vamos a estar en contra del Espíritu y vamos a ensuciar el templo donde habita el Espíritu Santo, donde él se manifiesta, donde Él busca guiarte. Entonces, vamos a tener una lucha muy grande y vamos a contaminar. Es como cuando tú tienes un invitado importante en tu casa y tú tienes tu casa sucia, la casa desordenada, todo sucia, no has botado a la basura, los desechos, las comidas descompuestas, todo sucio. Imagínense traer un invitado importantísimo a tu casa y encontrar ese invitado, encontrarse con esa casa así. Pues así mismo somos nosotros. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de... Bueno, lo voy a leer y lo vamos a estudiar cada uno de ellos. Fíjense. Él habla sobre las obras de la carne. ¿Y cuáles son esas obras de la carne? Bueno, aquí la tenemos. Primero, el adulterio. Bueno, vamos a ver ahorita, ya vamos a definirlos y estudiarlos, cada uno de ellos. Fornicación. Adulterio, fornicación. ¿Mm? Adulterio, fornicación. ¿Serán iguales? No? ¿Serán diferentes? Hay mucha confusión a veces, ¿no? Por falta de conocimiento. Bien dice, no, hay una excelente palabra de Dios que nos dice, mi pueblo, mi pueblo, eh, oye, se me fue la palabra, disculpen, mi pueblo falla por falta de conocimiento. Mi pueblo falla por falta de conocimiento. Disculpen si no la dije bien, pero creo que se me fue un poco la palabra. Mi pueblo peca por falta de conocimiento. Entonces, ¿qué pasa? La falta de conocimiento es que quizás nosotros vemos algunas obras, ejemplo, vamos a ver este versículo, este capítulo y empezamos a estudiar la Biblia y vemos que habla de la fornicación y adulterio y decimos, bueno, son iguales. Fornicar si estoy casado y me voy con mi, con otra persona, fornico es igual. O quizás si veo a otra persona o no estoy casado, bueno, ahí empieza la confusión de cada una de las palabras que en este caso son importantísimas que la tengamos siempre en la mente. Siempre en la mente. ¿Por qué? Porque si en el transcurso de nuestras vidas, de alguna manera, la tentación, la tentación se nos presenta, sabemos, y si somos temerosos de Dios, y sabemos que eso es obra de la carne y que eso va a ensuciar el templo que yo llevo para tenerlo limpio para el Espíritu Santo, entonces tengo que alejarme. Bien dice la palabra también, el sabio ve el mal y se aleja. El sabio ve el mal y se aleja. Entonces, y para ser sabio, hay que simplemente hacer un principio. Y es un principio básico, que es el principio de la sabiduría, es el temor a Jehová, ¿no? Entonces, y si tememos a Jehová, tememos a este tipo de, o mejor dicho, nos cuidamos, no tememos, si tememos a Jehová, nos cuidamos de este tipo de obras. Seguimos. Inmundicia. Muchas se confunden con esta palabrita, ya la vamos a aclarar. Inmundicia, porque puede ser inmundicia. Pero fíjense, la inmundicia es muy utilizada cuando nosotros tenemos igualmente, como le comenté, una casa, un sitio sucio, está inmundo, está realmente el olor no es muy malo. Asimismo,
podemos describir la inmundicia que podemos tener nosotros y que nos ensucia el templo. Lascivia, otro tema que quizás llena de confusión. Idolatría, bueno, aquí creo que es muy conocido por algunas religiones que idolatran mucho imágenes, pero también no piensen que la idolatría solamente dice, bueno, yo estoy salvo por la idolatría, porque posiblemente ya yo no pertenezco a ese tipo de cultos donde idolatran imágenes y se arrodillan a esas imágenes de yeso. Pero yo me levanto en la mañana y antes de orar, lo primero que voy a hacer es irme a comer, irme a hacer ejercicio y después ya lo último, cuando ya va llegando el mediodía, es que voy a orar y voy a buscar a Dios. Pero siempre busco a Dios, dicen, pero no, primero es Dios antes de todo. Estás idolatrándote a ti mismo. Entonces, también eso es idolatría. O a mi esposa, o a mi esposo, o no, primero él, no. Primero es Dios. Primero es Dios y luego todo. Primero busca, primero busca la gloria de Dios y todo será añadido, lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Hechicería. Bueno, aquí vamos a hablar también de esto. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, diserciones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y otras cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que lo que practican, pero fíjense esto importante, vean este contexto como lo dice, por eso es importantísimo meditar y escudriñar la Biblia. Os amonesto, primero, como yo os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de, los Dios, de Dios. Ahora, si de todos estos obras de la carne, usted me dirá, hermano, pero yo lamentablemente practiqué o hice alguna cosa, tuve celos o tuve iría, qué sé yo, cualquier es, ¿qué hago? Ya perdí el reino. No, él nunca está diciendo y no está, o está desechando, dice, no, no, ya si tú practicaste en un momento determinado en tu vida o caíste en un momento determinado en tu vida, de hacer mm, diría por algún momento, algún tipo de estas obras de la carne, no, no es que se te está desechando del reino de Dios, no lo está diciendo ahí. Pablo lo que está diciendo, el que practicas estas cosas. Y si yo sé que esto no es algo que yo debo hacer y yo constantemente lo practico y lo sigo practicando y lo sigo practicando y lo sigo y no busco la manera de salir de eso, no busco la manera de salir de ese vicio, ¿qué va a pasar? Ah, bueno, ya tú conscientemente no buscaste ayuda. O sea, tengo una enfermedad y tengo algo que me está enfermando mi cuerpo y no busco al médico. Y luego digo, ¿por qué realmente no morí tan temprano? ¿O por qué me pasó esto? ¿O por qué tengo esta dolencia? ¿O qué pasó? Porque no buscaste el médico, no buscaste esa ayuda. Y la ayuda y el médico de sanación se llama Jesucristo. Es el único que nos puede redimir del pecado, es el único que nos puede de esa sobra de la carne apartar, es lo único que puede permitir que no caigamos en esa tentación, en esas tentaciones fuertes. Sé que es fuerte. Todos, nadie está libre del pecado. Solamente está libre del pecado aquella persona que está en comunión con el Espíritu Santo, está siempre en resguardo, resguardando como
debe resguardándose de las obras de la carne. Pero nosotros debemos ser fuertes y firmes, fuertes y firmes. A veces hay cosas que no nos, diría, se nos va un poco del contexto, y simplemente queremos pensar que nosotros podemos hacer las cosas por nuestra, entre comillas, fuerza de voluntad, y no es así. La única fuerza de voluntad nos la da Jesucristo, y nuestra fuerza viene mediante Él, porque todo es espiritual. Ahora vamos a estudiar un momento para aclarar, estar claro en cada uno de los puntos que vimos a continuación. Vamos a ir a ver cada uno de estos puntos. Vamos a ver, porque es importante que podamos. Oye, se me fue un poco aquí. No sé qué pasó aquí. Ahora sí. Bueno, vamos a estudiar el primero, que es el adulterio. Vamos a ver qué es la definición del adulterio y analizarlo. Adulterio es la relación sexual de personas casadas con otra que no sea tu cónyuge. Constituye grave infracción al deber de infidelidad que pone el matrimonio. Fíjense, si ustedes están con su pareja, están casados y ustedes cometen adulterio, están cometiendo una falta de fidelidad. Están siendo infieles. Jesús dijo muy claro a sus discípulos: habéis oído, no cometerás adulterio. Él lo dijo muy claro: no cometerás adulterio. Y él dijo: pues yo digo, el que mire a una mujer casada deseándola, ya he sido adúltero. Pero con ella en su interior. Y repitió algo muy fuerte. Dijo que si tus ojos si tus ojos derecho te hace caer, sácatelo y tíralo, porque es preferible que vayas sin un ojo o tuerto al cielo y no vayas directamente, y lo dice, Jesús nos habla directo y nos dijo muy claro: hay el infierno. Él nos advierte del infierno. Ahora fíjense lo siguiente, muy interesante esto. No es que vayan tomándose, quitándose el ojo. Él está hablando muy claramente de la parte de cada uno de los pensamientos, cada uno porque nosotros, la luz de la vida, la luz que nosotros tenemos, emana de dónde? De la vista, de nosotros, lo que vemos, eso que vemos, pues hay que cuidarse mucho de lo que veamos. Hay que cuidarse mucho de lo que veamos. Cada día, para que el Espíritu Santo vaya tomando posesión de nuestros actos, cada día tenemos que dándole y trabajando en nosotros, dándole campo. Es decir, los ojos, no podemos estar realmente quietos en ver a alguna persona o que tenga un mal deseo. Tengo que darle campo al Espíritu Santo, orar y que Él tome mis ojos para que Él sea quien vea y que Él sea quien me evite ver cosas que no me convienen. Bueno, entonces, el adulterio no es lo mismo de la fornicación, porque fornicación es, fíjense, es tener coito con una prostituta y por extensión la relación sexual sin estar matrimonial, o sea, sin estar el matrimonio. Las partes, y el adulterio es cuando al menos una o ambas partes están casadas con una persona diferente con la que copula. Bueno, aquí un poquito, el concepto un poquito confuso, se los aclaro. El adulterio y la fornicación son diferentes. Adulterio es cuando tú estás casado y estás conjuntamente con una persona y eres infiel a esa persona. Y la fornicación no evita, porque no estoy casado, yo puedo irme a acostarme o estar teniendo relaciones sexuales con otras personas sin ningún problema, porque no estoy casado. Eso tampoco lo debemos hacer. Entonces, son dos cosas. El adulterio, no puedes, no quieres, Pablo dijo muy claro también, por causa de la fornicación, que cada quien tenga su esposa o su esposo, ¿no? Y que nadie se niegue si ni el esposo se le niegue a la mujer, ni la mujer se le niegue al esposo. Entonces, solamente en momentos de oraciones
apartarse y estar en oración. Entonces, la fornicación y el adulterio son diferentes. Entonces, ninguna de las no estamos en ningún momento salvo de decir, no puedo cometer relaciones sexuales no fuera del matrimonio, o sea, simplemente si estoy soltero puedo hacerlo. No, no lo pueden hacer. Ahora, la inmundicia, cuando habla de inmundicia, la definición de la inmundicia es impureza, deshonestidad, impureza, deshonestidad, bueno, impureza, desvergüenza. Aquí se repitió, disculpen, desvergüenza, libertinaje, obscenidades, vicio. Bueno, aquí vemos, inmundicia es desvergüenza, libertinaje, obscenidades y vicio. Una cosa es la libertad, una cosa es el libertinaje. Ser una persona que tiene vicios, persona que tiene vicios, cualquier tipo de vicio, ¿no? ¿Cuándo se convierte en un vicio algún acto que tú realices? Cuando esto lo continúas haciendo constantemente. Constantemente. El vicio es algo que se habitúa a ti y ya no puedes estar sin hacer eso. Eso es un vicio. Cualquier vicio. Ejemplo, hasta el vicios sanos que dirán, oye, pero hermano, eso me hace bien para el... Sí, pero puede ser un vicio. Si lo tomas con, totalmente, diría, extremo o lo tomas de una manera de que te afecte tu relación con Dios, ya tiende a ser un vicio. ¿Cuál podría ser el ejemplo algo sano? El deporte, ejemplo. Si tú pones primero y tú dices, yo quiero ser deportista, ok, muy bien, excelente. Nada te evita, no le dice la Biblia, ni nada al estilo, que tú puedas ejercitarte. Pero cuando tú no puedes estar ni un día, ni un segundo, solamente pensando en eso, en el deporte, no piensas en Dios, se convierte en un vicio. Porque si no hago ejercicio hoy, bueno, no haré de mañana, no hay problema. Hoy me dedicaré a la oración, a la estudia bíblica, y mañana igual seguiré con mis oraciones, pero dedicaré un tiempo también al deporte. Y así voy poco a poco, o si le dedico diariamente 1 hora, 2 horas, está muy bien. Y pero dedico más horas a la lectura bíblica. Y incluso hasta estoy pensando dentro de mi deporte, estoy haciendo, por ejemplo, un ejercicio, las pesas, ¿no? El ejercicio del fitness, que está muy de moda ahorita. Haciendo pesa, y cuando estoy haciendo pesa, estoy pensando en la fortaleza de Dios. Dios, dame fortaleza, Dios esto, siempre meditando en Dios. Ahí no se convierte en un vicio. Vicios malos, cigarrillos. Ese es un vicio muy malo. Eso es un vicio. No habla la Biblia del cigarrillo. Aquí está hablando de un vicio. Obscenidades, cuando es una persona obscena. Libertinaje. No, yo voy a hacer lo que yo quiera. Yo tengo un libertinaje porque tengo un libre albedrío. No puedes entrar al reino de los cielos si tienes libertinaje. Y no tienes vergüenza tampoco. Voy como quiera, sin ningún tipo. Si tú eres un mensajero de Dios, si tú eres un siervo de Dios, si tú estás congregado a Dios, tú tienes que representar a esa institución, a ese templo, a ese cuerpo de Cristo. Y entonces, ¿cómo vamos a estar sin ningún tipo de vergüenza por la calle y, y haciendo cosas o vistiendo de formas indecentes que Dios no aprueba? Entonces tenemos que cuidarnos de eso también. Busquen la moda de Dios, no busquen la moda del mundo. Busquen la moda de Dios, y la moda de Dios es ser prudente. La moda de Dios la podemos encontrar en la palabra de Dios, en la Biblia. Ahí está mi guía. En vez de ir a una tienda, vamos a ir
aquí a la Biblia. Aquí está mi tienda. Esta tienda tenemos que buscarla. ¿Verdad? Un ejemplo, o mejor dicho, un pequeño ejemplo, ejemplificación de las cosas. Entonces, no podemos estar en ni desvergüenza, no tenemos que estar en libertinaje o obscenidades, ni vicios, ni deshonestidad tampoco, tampoco impurezas. Eso es lo que se habla de inmundicia. Todo eso es inmundicia, que te ensucia, que se ensucia. Lascivia se entiende por lascivia a aquellas personas que no tienen capacidad de mirar al prójimo de otra forma que no sea morboso, sintiendo el deseo sexual por este. ¿Cuántos, cuántos lamentablemente caen en esto, en lascivia y dicen, no, yo no estoy haciendo nada malo? Incluso en el propio culto, cuidado con eso. Cuidado también en las hermanas y a los hermanos que se visten en forma de, de que no tienen ningún tipo de vergüenza cuando van a un templo a escuchar la palabra de Dios, a escuchar la santa palabra de Dios y van vestidas o vestidos indecentemente. No deberían de vestirse indecentemente en ninguna parte, pero sobre todo hay que cuidarse cuando vayamos al templo de Dios. En faldas, son cosas que no agradan a Dios. Porque entonces viene la lascivia, y ahí empieza el enemigo a tomar cartas con los hermanos. Ejemplo, ¿no? También puede ser por las hermanas. A llegar y a tomar la lascivia, a que esa persona empiece a imaginarse cosas dentro de su cabeza morbosamente. Porque esa persona vino de una forma no adecuada al templo. Entonces, hay que tener cuidado con la lascivia también. Idolatría. Bueno, no solamente adoración, veneración, devoción, culto, pasión, amor, entusiasmo, ¿sí? Eso es idolatría. Cuando tú eres una persona que hace adoración, no solamente, como lo dije al principio, a santos o a X santos, ¿no? Porque llamados o mal llamados santos, porque son imágenes que simplemente están hechas por el hombre, que si les da un pequeño empujón se parten y son solamente yeso, no tienen nada. Y eso es de idolatría. Esa es la clase de idolatría que conocemos, pero también de idolatría que le dije al principio, de adorar cosas o personas, incluso idolatrar hasta sus hijos. Es importante todas estas cosas. ¿Por qué? Porque Jesús nos dijo, quien ame más a mi padre, a su padre, a su madre, a sus hijos, a su esposa, a su esposo, más que a mí, no es digno de mí. Por eso también eh, sigue diciendo, quien quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. O sea, es difícil el camino, sí, es difícil, pero primero es Dios, antes de todo. Cuando estemos claros de eso, que primero es Dios antes de todo, entonces ya estamos libres de la idolatría. Estamos totalmente libres de la idolatría. Quitamos todo eso que dentro de nuestro corazón y nuestra mente nos alejó de Dios o nos aleja de Dios. Entonces tenemos que librarnos de la idolatría. No es solamente imágenes, también hay muchas cosas después de las imágenes que también idolatramos, sin darnos cuenta. También tenemos la hechicería, arte supersticioso de hechizar, brujería, magia, necromancia, taumatología, espiritismo. Fíjense, obviamente está la brujería
Y qué triste es ver a un cristiano en una casa de un brujo. Es como decir, no sé, el enemigo eh, eh, buscando esas diría, tomando o ganando camino, ganando terreno. Eh, qué triste porque lo digo, porque suele pasar. No hay que mentir, suele pasar. No hay que ocultar, suele pasar. Y esos hermanos o hermanas que vayan a ese tipo de cosas, tienen que ir y primero arrepentirse, pero de lo más dentro posible, de un arrepentimiento superior, genuino y bastante importante sobre ese pecado malo que es la hechicería. Entonces, Dios no se sienta en la mesa con demonios. Lo dice la palabra. Dios y el demonio se sienten en la misma mesa. Entonces, Jesús nos dice, Él no quiere cristianos él no quiere cristianos tibios. O eres frío o eres caliente. En otras palabras, o estás con el enemigo o estás con él. Así tan sencillo y es muy claro de verlo. Y ahí es importante reflexionar, analizar y luchar constantemente. Lucha espiritual, esa lucha espiritual para quitar esas almas al enemigo, que las tiene cautivo. No debemos, no debemos ser, eh, diría, indiferentes cuando algún hermano o hermana diga algo o vaya o algo, hacer algo que no conviene o que le va a manchar y decir después dentro de mí, oye, no, él se perderá, pero yo no, no, eso no debemos hacerlo. Tenemos que ayudar siempre como templo de Dios, de Cristo, tenemos que ayudar a nuestros hermanos y nuestras hermanas a no caer en las tentaciones, a aconsejarlos y a decirle que ore, a orar por ellos y que pedirle a Dios que los conduzca a la verdadera arrepentimiento de las cosas que han cometido si las cometieron. Pero hechicería no solamente es ir a una casa de hechiceros, ¿no? Porque cuando yo me vengo y leo, oye, yo tengo que ver, hoy en la mañana, después del culto, me compro la prensa, el periódico, o me voy al ordenador, prendo mi ordenador y me voy a ver el horóscopo. Me voy a ver el horóscopo porque yo quiero saber qué es lo que me va a pasar mañana o la semana que viene. O voy a ir, y ahí están echando las cartas en la televisión. Qué bien, ahora que el enemigo ha tomado terreno ahí también, ¿no? Por eso queremos no bajar la guardia. El enemigo ha tomado terreno en esos programas televisivos donde habla solamente de echarle el futuro, de echar las cartas, tarot, se han hecho famoso, ¿no? Entonces ahí también estás yendo a un centro espiritista, sin aunque tú no lo creas, son hechicerías. Entonces, cuando tú lo ves, cuando tú lo tomas, en vez de reprender, lo que haces es compartir. Entonces, tengan cuidado, que ahí también estamos cayendo. No caigan en eso, en esas tentaciones. Enemistades, los designios de la carne. Aquí coloqué algo de la palabra muy importante. No lo definí como la definición del diccionario, sino los designios de la carne porque no se apegan a la ley de Dios y lo que viven según la carne no agradan a Dios y no cumplen con los mandamientos del Señor. O sea, al principio, fíjense al principio como Pablo nos habla de que la carne o lo sobre la carne es enemistad
Es la enemistad ¿con qué? Con el espíritu. Porque la obra de la carne, lo que la carne quiere, tenemos que sujetarla. Tenemos que sujetarla. Tenemos que sujetar esa carne en el nombre de Cristo para poder ir en el camino de Cristo, caminar con Él, caminar con Él. Entonces, enemistad. Ya tenemos una enemistad constante. La carne quiere una cosa, el espíritu quiere otra cosa. La carne quiere una cosa, el espíritu quiere otra cosa. Entonces, eso es enemistad de las dos. Entonces, vamos a sujetar esa carne para que la carne se sujete al espíritu y no el espíritu se sujete a la carne. Eso es lo que tenemos que hacer. Contienda. Contienda, diferencia, disputa, litigio, justicia entre partes. Bueno, la contienda tiende que ver con muchas cosas, ¿no? A veces tenemos contiendas, vamos a hablar de un tema cualquiera, vamos a hacer una contienda judicial por una herencia, ejemplo. Y esa herencia, yo no me importa quién me lleve por delante, pero yo quiero lo mío. Tenemos que ser prudentes y no caer en contiendas. Por decir, esa es la parte judicial. Pero vamos a hablar de otra cosa que nos interesa muchísimo más, porque eso es muy fácil de solucionar cuando nos pasa algo así. Cuando hay una contienda jurídica donde se está peleando entre hermanos y hay una contienda entre por los bienes de los padres o X. Bueno, simplemente dejar los ojos a Dios y que Dios decida. Dios, tú decides eso de lo que vamos a